Si la psicología es una ciencia, sí o no, sí. Y evidentemente no puede ser de otra manera. Bajo mi punto de vista, se queda corto a la hora de explicar otros fenómenos que se dan en el comportamiento humano. No podemos evitar huir de esas leyes de aprendizaje, porque al final nosotros ahora mismo nos estamos comportando bajo esas mismas leyes. No es que las leyes del aprendizaje dejen algo fuera y dejen algo dentro, sino que es una construcción teórica para interpretar el mundo. Es indemostrable, tiene sus posiciones axiomáticas, no hay verdad última en ese sentido. Lo mejor que puede ser es lo más verosímil. Bueno, yo pienso que hay otras maneras de hacerlo y por eso estamos aquí también. Pero sí es hasta ahora lo que más evidencia científica tiene. De hecho, hacemos uso de una herramienta de evaluación que es la más perfecta que existe, que es el análisis funcional de la conducta. Pero desmenuzar un poco evidencia de qué, sí. Perfección en qué sentido, sí. Bueno. Que no tenemos en cuenta las emociones, no tenemos en cuenta los pensamientos, evidentemente esto es falso. Bajo mi punto de vista, el psicoanálisis tiene muy mala prensa, no solo en España, en muchas partes del mundo. Le di una vuelta al tema de los mitos y dije, es que hay tantos que no me puedes dejar uno solo. El otro mito iba a decir es que las constelaciones familiares no son sistémicas, simplemente quería dejar. Pero sí que nos falta poder comprobar que efectivamente la terapia funciona por lo que decimos que funciona, unos y otros. Pero yo no pienso que intervenga modificando la conducta. Yo no modifico nada, yo lo pienso así. Tenemos que estudiar y trabajar y divulgar una psicología basada en la evidencia científica. Entonces el uso de conceptos abstractos pues no me mola nada. Bueno, bienvenidos a todos. Gracias. Es un placer estar aquí con vosotros. Es el debate que a mí me hubiera gustado escuchar cuando estaba estudiando en la facultad. Iba al despacho de María Jesús a preguntarle, oye, ¿y esto qué dice el humanismo? ¿Tú qué opinas? Y viceversa. Así que tengo el enorme placer de presentar a Ainhoa Calvente, que ella es graduada en Psicología por la Universidad de Granada, máster en Psicología General Sanitaria por la Universidad Europea de Valencia, psicoterapeuta en el Centro de Psicoterapia, formaciones, supervisiones clínicas Antonio Mata Psicología, cofundadora de la tertulia de la Psicología Científica en la Universidad de Granada, integrante del equipo organizador del Psicofest, ponente en el Congreso SABEC, organizadora del 8º Encuentro de Jóvenes Analistas de Conducta y se dedica a impartir psicoterapia, supervisiones y formaciones desde el análisis funcional de la conducta. Bienvenida. Gracias. Tenemos con nosotros a Alberto Jimeno, que también me hace mucha ilusión porque le he leído en numerosas ocasiones para mi tesis, y es licenciado por la Universidad de Santiago de Compostela, especialista en psicología clínica y ejerce la práctica privada de psicología clínica desde 2016. Tiene un máster en terapias contextuales por la Universidad de Almería y es experto en intervenciones sistémicas, entre otras formaciones. Colaborador docente en varias instituciones, la Universidad de Valencia, la de Oviedo, Servicio de Salud del Principado de Asturias, Servicio Madrileño de Salud, Servicio de Salud de Castilla-La Mancha, entre otras, y ha publicado varios artículos y participado en comunicaciones y ponencias de diversos congresos y jornadas nacionales e internacionales. También ha publicado varios artículos en revistas científicas nacionales e internacionales y colaborando en varios capítulos de libros y es autor del libro Mejorando los resultados en psicoterapia. Bienvenido, Alberto. Gracias por la invitación. Y por último tenemos a Alberto Magdaleno, que es psicólogo... Álvaro. Ah, perdón. Vale, perdón. Psicólogo clínico vía PIR y psicoanalista en formación. Actualmente ha trabajado en un centro de salud mental infanto-juvenil, en el Hospital Universitario Príncipe de Asturias y en consulta privada de Madrid. Ha complementado su experiencia profesional con diversas formaciones en el terreno de la psicología, la psicoterapia, la filosofía y el psicoanálisis. Y desarrolla su labor interviniendo con problemas de ansiedad, depresión, alimentación, comportamiento e insatisfacción vital, entre otros, poniendo especial cuidado en la relación terapéutica y la conversación como generadora de cambios. Pues bienvenido, Álvaro, y perdona el error. Gracias. Bien, ¿Me escucha bien, pues, no? Sí. ¿Sí? Sí. Vale. Mi primera pregunta para vosotros es ¿qué esperáis del debate? Porque creo que es una muy buena decisión haber aceptado. Para mí es un placer, ya os digo, y seguramente que para la audiencia también. ¿Y qué esperáis? ¿Por qué aceptasteis y qué esperáis? Sí. Bueno, yo empiezo con una anécdota y es que hay un pequeño error en el cartel. Y os explico.
realmente pone que yo me adscribo o voy a defender o sostener un poco el modelo psicodinámico. Cuando lo vi fue un pequeño error, pero no dije nada por lo siguiente. Corriente psicodinámica es una corriente pues, de raigambre más kleiniana, Melanie Klein, Donald Winnicott, etc. Yo me adscribo más a un psicoanálisis de corte más lacaniano, pero no quise ponerme quisquilloso porque si la idea era, bueno, venir un poco a dialogar y demás, dije, bueno, ¿qué más da, no? Entonces, para mí ese es un poco el espíritu de la conversación que podemos tener hoy aquí. Y bueno, no sé cómo lo veis vosotros. Bueno, yo si como mínimo conseguimos generar reflexiones, que las personas que están aquí presentes piensen un poco acerca de lo que hemos dicho aquí y con un espíritu crítico, por supuesto, pues yo creo que ya habrá merecido la pena este debate. ¿Por qué aceptamos el debate? Bueno, un poco de rebote, ¿no? O sea, ha sido un poco, a veces pues surgen las oportunidades cuando menos te lo esperas, ¿no? Y desde aquí pues quiero mandar mucho apoyo y ánimo para su recuperación a Mariana Segura, que es una gran referente creo que para muchos de los que estamos aquí. Y bueno, uno de los motivos por el cual acepté el debate es por respeto al equipo, por respeto a los asistentes, por respeto a los estudiantes, por respeto a los profesionales que nos dedicamos a impartir psicoterapia y de la psicología, filosofía y demás, y sobre todo también por respeto a mí misma, ¿no? Porque hace justamente casi un año estaba en el Mini Psicofe haciendo una ponencia sobre destruir mi síndrome del impostor y un año después estoy aquí sentada a 2 semanas de preparación del debate pues defendiendo lo que para mí ha sido gran parte de mi tiempo, ¿no? Que es el análisis de conducta. Y bueno, otro de los motivos es que yo vengo de la calle, compañeros. O sea, yo vengo del grupo pionero de tertulia del análisis de conducta de la Universidad de Granada y de hecho ese mismo, bueno, el año después surgieron otras tertulias en Sevilla, en Málaga, que hay muchos compañeros por aquí, y también incluso en Santiago de Compostela. Vale, ¿sí? Bueno, que justo yo formo parte de la organización de Psicofe, ¿no? Y yo creo que pues muchas veces las personas que venís a asistir a los eventos no sabéis lo que hay detrás, ¿no? Y no solo únicamente somos personas que queremos pues crear este tipo de eventos, sino también somos personas que estudiamos, que nos gusta descubrir, que nos gusta reflexionar, ¿no? Y yo creo que también que yo esté aquí justamente en representación de mi equipo, pues en parte a eso, ¿no? En parte a agradecimiento a todas las personas que estáis aquí y también porque sepáis uno de los motivos por el cual existe Psicofe, ¿no? Que es por esto. Entonces, pues esos son los motivos por el cual hace este debate. ¿Qué espero del debate? Estimular al público. Al final, yo fui una persona que tuvo un condicionamiento muy aversivo con lo que refiere al contexto académico y gracias a la estimulación que yo recibí en la Universidad de Granada y con compañeros también de aquí, pues gracias a eso empecé a estudiar, un poco a investigar, ¿no? Sobre todo esto. Y yo creo que, de hecho lo estábamos comentando justo detrás, Álvaro, Alberto y yo, de que nuestro objetivo es pues haceros cuestionar, ¿no? Haceros pensar, que penséis, que veamos ciertas preguntas que puedan surgir, que también tratéis ustedes luego los stands entre las diferentes esquinas del palacio. Y yo creo que es un poco eso, ¿no? Estimular al público y que todos disfrutemos sobre esto. Yo vengo a divertirme con mis compañeros sobre todo. Perfecto, muchas gracias. Pues voy a hacer una pregunta que pensé que no haría en mi vida y es ¿cuál es vuestra definición de psicología? Si es una ciencia y considerando vuestra definición, ¿qué es un problema psicológico? Esas 3, para ir empezando ya fuerte. Yo, me metéis en el lío primero. Sí. Bueno, añadir una cosa antes, que quizás iba en la presentación, ahora contesto a la pregunta, y acerca de qué esperamos del debate y demás. Bajo mi punto de vista, el psicoanálisis tiene muy mala prensa en España, no solo en España, en muchas partes del mundo, en parte por sus críticos, en el buen sentido, la dialéctica necesaria, ¿no? Que hay entre los modelos de terapia y así, pero en parte por los propios psicoanalistas también. En cuanto a que a ciertas preguntas que yo creo que son inescapables, preguntas de época, como de la evidencia científica, por ejemplo, que luego hablaremos, muchos de ellos se han replegado en posiciones muy oscurantistas, muy aisladas, muy desconectadas de los saberes de la época, etcétera. Y yo también pensaba poner un granito de arena en el sentido de que hay otros psicoanálisis con los que se puede trabajar, con los que se puede entrar en contacto con el resto de colegas y así. Entonces, una vez dicho esto, creo que lo oportuno para mí es más que dar una definición de psicología. Psicología y psicoanálisis se solapan, hay psicoanalistas más quisquillosos que separan, bueno, es un campo, como todo lo que vamos a hablar, muy diverso, ¿no? Pero bueno, yo voy a dar una definición de psicoanálisis que creo que me corresponde, ¿no? A ver qué os parece y si queréis tiramos por ahí. Para mí, el psicoanálisis sería una respuesta en forma terapéutica
al tratamiento de ciertos malestares excesivos propios de nuestra época y que busca aliviarlos mediante la restitución de las personas con su deseo. ¿La ¿Vale? qué, perdón? ¿Perdón? ¿La? Mediante la restitución de Restitución. las personas con su deseo. Luego entramos, si queréis, pero por dar así una definición de deseo poco ortodoxa, quizás los psicoanalistas que me escuchen no quede muy bien esto, pero la restitución de la persona con un proyecto vital con sentido, con un sentido propio, genuino y que motorice, que empuje hacia vivir una vida. Esa sería un poco la definición que yo daría. Muy bien. Y antes de dar paso al resto de ponentes, quería saber, el psicoanálisis se describe como un estudio de la personalidad, un estudio. No sé si desde la corriente que tú practicas, psicodinámica, a lo mejor más contemporánea, hablas de tratar, o sea, ¿consideras que el terapeuta hace cosas también en...? No sé si he entendido la pregunta. ¿A qué te El refieres? psicoanálisis se describe como un estudio de la personalidad, no tanto como... Ahí corrígeme si me equivoco, pero tú estás hablando de tratar, estás hablando de restituir. Sí, es cierto que hay muchas concepciones, ¿no? Yo voy a intentar hablar por un psicoanálisis que yo más o menos me ascribo sin identificarme con los autores, ¿no? De manera plena, pero para mí yo pondría en énfasis en la cuestión terapéutica. Para mí es sobre todo una respuesta terapéutica, más que un estudio de la personalidad o así. Quizás otros psicoanálisis sí lo sean, pero al menos lo que yo vengo un poco a presentar aquí es sobre todo como respuesta terapéutica a un malestar, etcétera, etcétera. Perfecto. ¿Y eso que describes sería científico? ¿Estaríamos adscritos a una ciencia en lo que defiendes o no? Sí, yo creo que sí. Esa es una pregunta que siempre está ahí. Una de ellas ante las que decía que pues, mucha gente se ha replegado, ¿no? Para mí no sería una cuestión tanto de si es ciencia o no, sino qué tipo de ciencia, ¿no? ¿Qué tipo de ciencia? Para mí esa es la clave. Si lo pensamos como una ciencia más de corte natural, con énfasis en la experimentación, la medición, la objetivación, está claro que no. Pero hay otras maneras de hacer ciencia, otros métodos, otras concepciones, otras epistemologías, ontologías, etcétera. Entonces, yo defendería que sí, una ciencia en el sentido de un conjunto de postulados coherentes, sistemáticos, comunicables, racionales, sin duda que sí, pero quizás un corte más racionalista, teoreticista que experimental. Es decir, un conjunto de ideas coherentes, como decía, con los que uno interviene en la realidad y bueno, intenta provocar cambios o no, ahí está la cuestión. Lo enfocaría por ahí. Muy bien. Pues Alberto, si quieres continuar tú. Sí. Bueno, lo primero, si la psicología es una ciencia, para mí sin duda, por supuesto que lo es, que supongo que es una idea que compartimos todas las que estamos aquí. Ya si nos metemos en si es una ciencia social o natural, yo desde luego la definiría como social, no me parece que sea como algo inferior a una ciencia natural, ¿no? En cuanto a la definición de psicología, no sé si dar lo que yo definiría como psicología o lo que define la sistémica. Como yo estoy aquí como en representación de la sistémica, quizás la diré por ahí, ¿no? Teniendo en cuenta que bueno, aquí estamos hablando de terapias que no dejan de ser aplicaciones de la ciencia, que es la psicología, y que probablemente también la terapia se puede ver aplicaciones de otras ciencias, ¿no? Pero bueno, desde la sistémica, básicamente lo que se propone es que el comportamiento humano de las personas tiene un sentido siempre que se tenga en cuenta el contexto. Entiende que todas las personas nos organizamos de alguna manera en eso que se llama sistemas, que es un grupo de elementos, en este caso de seres humanos, que tienen una finalidad común, por decirlo así, que puede ser la familia, que puede ser una clase, que puede ser un grupo en el trabajo o que pueden ser sistemas más amplios como el económico, social o político. Y por lo tanto siempre el comportamiento hay que tenerlo en cuenta bajo esa perspectiva. No se da en la nada, ¿no? Ligándolo con esa pregunta de lo que es un problema psicológico que hacías, no se considera que los comportamientos sean síntomas de ningún trastorno ni de ninguna enfermedad. Se considera, como decía, que tienen un sentido si se ve un poco toda la fotografía de ese contexto en el que se produce el comportamiento. Y se entiende que el comportamiento, incluso cuando parece sintomático o parece disfuncional, realmente no es un problema psicológico, en realidad es un intento de solución a una circunstancia que se está dando. Es un intento de adaptación
a determinadas circunstancias que están poniendo, por decirlo así, en riesgo el funcionamiento del sistema. Entonces, lo que es el síntoma de una persona realmente tiene que ver con un problema, por decirlo así, aunque ahora utilice esa palabra, más amplio, ¿no? Tiene que ver con eso. Pasa algo en la familia o pasa algo en la organización laboral o pasa algo incluso en el sistema político o sanitario, ¿no? Muy bien, perfecto. Pues Ainhoa. Vale. Si la psicología es una ciencia, sí o no, sí. Y evidentemente no puede ser de otra manera. Es cierto que la psicología basada en la evidencia científica es algo complejo que no todo el mundo está dispuesto a trabajar o a estudiar, ¿no? Entonces yo para esto tenía pensado un ejemplo para poder explicar, ¿no? Cuando pensaba sobre cómo explicar este esfuerzo, ¿no? Este coste de respuesta a la hora de estudiar la psicología basada en la evidencia científica, y quiero que todos los asistentes pues sigan este ejemplo, ¿vale? Que voy a redactar. Imaginarse que el viernes habéis quedado con vuestra persona favorita, ¿vale? Y estáis pensando qué outfit os ponéis, qué conversaciones vais a tener, ¿vale? Y resulta que como somos estudiantes no tenemos mucha solvencia económica, ¿vale? Y decís, ¡buah! Quedaría súper bien poner una botella de vino en la cena, ¿no? Con esta persona favorita, pero no le voy a poner una botella de vino cualquiera, ¿no? De hecho, justamente en casa de mi familia me encuentro una botella Gran Reserva perfecta para la ocasión. ¿Qué pasa? Que está vacía, ¿vale? Y pensamos, bueno, si voy a mi supermercado más cercano y compro una botella de 2 euros y relleno la botella de Gran Reserva con la botella de 2 euros y se la presento a esta persona, igual puede quedar bien, ¿no? Resulta que esta persona va a vuestra casa el viernes, se bebe la botella de Gran Reserva, supuestamente, y se va súper contenta, súper feliz, presumiendo toda la semana de que se ha bebido un vino de Gran Reserva, qué bueno estaba el vino, tal. En este caso, esta persona se piensa que ha bebido ciencia, porque la etiqueta bajo la que estaba bebiendo ese vino considerábamos que era científica. ¿Qué ocurre? Que realmente esto no es así, porque una persona científica que bebe esa botella de vino sería capaz de identificar que la textura, que el sabor y demás no es para nada un Gran Reserva. Entonces, en este caso es donde yo quería llegar, que muchas veces leemos o encontramos cierta literatura en la que bajo una etiqueta científica encontramos ciertos conocimientos que no se basan en ese conocimiento científico, ¿no? Y evidentemente la psicología sí tiene que ser una ciencia, ¿no? Y para mí, desde el análisis de conducta, a priori, para empezar, debemos evitar el dualismo mente-cuerpo, ¿no? Al final nosotros nos basamos desde una filosofía, ¿no? Que en este caso es el conductismo, que asumimos unos axiomas filosóficos, ¿no? Que es el monismo, el determinismo y el materialismo, ¿no? En este caso, evidentemente no nos comportamos al azar, ¿no? No nos vamos comportando en el mundo. De hecho, estabais hablando sobre, justo Álvaro ha mencionado, sobre que intentamos modificar la conducta, nos has hecho mención a modificar la conducta a nivel terapéutico. Alberto ha mencionado, has apelado a sistemas, a contextos, ¿no? En este caso no nos comportamos al azar. Desde el análisis de conducta entendemos el determinismo, ¿no? Hay unas leyes que rigen nuestro comportamiento, ¿no? Por otro lado, el monismo y el materialismo. Existe una única sustancia que es física, ¿no? Como tal. Entonces, eso de partida, ¿no? Por así decirlo. Para mí, desde el análisis de conducta, la psicología es una ciencia natural, ¿no? Y nos basamos pues, en los mismos axiomas filosóficos que cualquier otra ciencia natural, como la física, la biología, etcétera, ¿no? Y bueno, eso, un poco la definición de ciencia tal, ¿no? Evidentemente nosotros también rechazamos conceptos, ¿no? Que son ambiguos, que son abstractos, ¿no? En este caso, ¿no? Sí tenemos en cuenta, pues, la parsimonia, ¿no? A la hora de describir, ¿no? De utilizar ciertos conceptos, ciertas descripciones sencillas como tal. Y luego, a lo que apela el problema psicológico, ¿no? Entendemos como que sería como un conjunto de excesos y déficits conductuales, ¿no? En la que tenemos una ausencia de un repertorio conductual para comportarnos en un contexto, ¿no? Concreto. Entonces, un poco para traducirlo a mis propias palabras, pues sería que una persona interactúa con un contexto problemático, ¿no? En este caso, y mediante esa interacción con el contexto problemático, pues no le permite comportarse de otra manera. Vale, pues como a mí me interesa que habléis entre vosotros, quiero saber, Ainhoa, por qué la psicología, desde tu punto de vista, sí es una ciencia natural, y vosotros dos, ¿por qué opináis que no, en ese sentido? Sí. Vale, sí, sí. Bueno, Alberto, tú te referiste a como ciencia social, o humana también se dice, ¿no? Que todo es humano realmente, ¿no? Bueno, hay muchas distinciones en ese sentido. Ciencia biosocial también yo he escuchado, bueno.
Para mí la cuestión es la siguiente. Yo no tengo resuelto este tema tampoco, quizás sea irresoluble, no lo sé. Pero para mí la cuestión es que la realidad a la que nos aproximamos, llama al objeto de estudio, que podemos tener diferentes objetos de estudio, vamos a decir así, para mí son los fenómenos clínicos. Como el psicoanálisis nace como respuesta al malestar excesivo, para mí el objeto de estudio son los fenómenos clínicos. Y mi punto de vista, el de muchos otros también seguramente, ahora lo hablamos, es que, por ejemplo, la epistemología de algunas ciencias naturales o la manera de concebir cómo aproximarse a ese objeto de estudio no es o la mejor manera, o también se puede decir, o la única, de entender y explicar lo que ahí está pasando. Esa para mí sería una cuestión de posición. Luego a partir de ahí podemos hablar, ¿no? Pero yo parto un poco de ese. Y no hay que olvidar, yo creo, que el tomarlo como una ciencia natural o no son posiciones axiomáticas. Es decir, uno las asume, pero no, son indemostrables. No hay ningún experimento que demuestre qué posición es mejor para investigar algo, ¿no? Simplemente pues lo haces, ves los efectos, ves lo fértil que es, etc. Entonces, bueno, para mí es una cuestión de posición axiomática en el sentido de aproximarme mejor a lo que intento aprender. Vale, o sea que tu punto de vista, si no me equivoco, es que es un tema práctico, ¿no? Que tú podrías acceder mejor al fenómeno clínico como objeto de estudio si no la consideramos ciencia natural, ¿no? Con los otros tipos de... Sí, en el sentido de que la metodología que surge de ahí en muchos casos, bueno, me parece que desvirtúa o que no es tan flexible o no te permite tener las herramientas para acercarte a esos fenómenos. Pero como digo, esto es indemostrable, es una posición, a ver qué piensan mis compañeros. Perfecto. Pues quien quiera continuar, o Alberto, Ainhoa. Es que al final el categorizarlo dentro de un tipo de ciencia o de otro, creo que depende de la definición de qué incluimos dentro de lo que es psicología y lo que no es psicología, ¿no? Si lo redujéramos, por ejemplo, a las leyes del aprendizaje, en las que bajo mi punto de vista, sea sistémico o conductista, es claro que funcionan y que tienen un papel importante en la vida y en la terapia, y cualquier psicólogo que lo niegue pues no debería considerarse psicólogo. Pero claro, yo creo que la psicología va más allá de eso, ¿no? Si lo redujéramos, como decía, únicamente a leyes del aprendizaje, podría comprar que a lo mejor si la psicología fuera solo eso, fuera una ciencia natural, ¿no? Bajo mi punto de vista, se queda corto a la hora de explicar otros fenómenos que se dan en el comportamiento humano, donde para mí es fundamental la relación con otras personas para que podamos entenderlo. No sabemos no sabríamos del todo cómo sería el comportamiento de una persona que fuera la única en el universo, si no existían otros seres humanos. O a lo mejor sí, hay estudios, no lo sé, ¿no? Pero siempre, bajo el punto de vista, sobre todo en este caso de la sistémica y de mi comprensión de la psicología, todo comportamiento solo se puede entender si tenemos en cuenta la relación con otras personas a diferentes niveles. Y por eso lo de social, sí, ¿no? Sí, Por eso lo de social. Has utilizado el verbo reducir a principios de aprendizaje como si fuera algo reduccionista, no lo sé, y que si los principios de aprendizaje se dejan fuera algo, ¿no? Como si hubiera algún tipo de fenómeno que no pudiera estar ahí, y me interesa saber cuáles son, porque hablaremos más tarde de eso, ¿no? Pero como dos pildoritas de qué se te queda a ti fuera con los procesos de aprendizaje. Sí. Bueno, me olvidé decir antes, que esto es importante ahora decirlo, que se verá en mi respuesta, que yo soy horrible hablando de epistemología y de lo que es ciencia y lo que no es ciencia, y de filosofía de la ciencia. O sea, que a lo mejor digo alguna burrada y ya, pues espero que me perdonéis por ello, ¿no? ¿Qué se queda fuera? Se queda fuera, como decía, bajo mi punto de vista, el comportamiento más a nivel de cómo una conducta o un síntoma, ya que estamos hablando de terapia, lo que consideramos síntoma, cumple una función no solo para el individuo, sino para todo un grupo de individuos, por decirlo así, para ese sistema, donde hay dentro de la sistémica una serie de presupuestos o una serie de principios que intentan dar explicación precisamente a ese comportamiento más amplio, no solo de la persona, sino de todo ese grupo. Y es donde yo considero que, aunque por supuesto creo que el condicionamiento, etcétera, todos los procedimientos y leyes de aprendizaje que conocemos juegan un papel, pero quizás no sean suficientes. Vale, luego volveremos sobre eso. Aprovecho para recordaros que si alguno de los ponentes dice algo nuevo que no es mi pregunta y queréis responder,
podéis hacerlo, si no sobrepaséis el tiempo, ¿vale? Ok, sí. Gracias, Carolina. Sí, yo quiero como cuestionar un poco lo que estábamos hablando en el sentido, ¿no? Álvaro, no sé si lo estoy entendiendo bien, pero como que entiendo que igual tú te estás refiriendo, ¿no?, a la topografía de ciertos comportamientos, ¿no? A cómo se comportan las personas de diferentes maneras, ¿no? Como esa respuesta, ¿no? Cómo se comporta la persona, ¿no? En este caso, y Alberto estabas hablando sobre que las leyes de aprendizaje como que sí, pero que no era como lo único que teníamos que tener en cuenta, ¿no? Era por un poco en esa línea. Sí, no sé si Álvaro me quiere... Bueno, sí, creo que sí. Tú sigue y luego a ver por dónde vas y te contesto. Sí, lo que yo quería poner como un ejemplo, ¿no? En el sentido de, en este caso, todas las personas estamos bajo la misma, o sea, en el universo, bajo la misma ley de gravedad, ¿no? Entonces, imaginarse que yo cojo y pongo la botella justo aquí, en la mesa, ¿no? Tiro un jarrón de por la ventana y vemos un avión volando, ¿no? Topográficamente están haciendo cosas diferentes, pero realmente están bajo la misma ley de la gravedad en las tres circunstancias, ¿no? En este caso. Entonces, en este caso, lo que a mí me gustaría pues matizar, ¿no? En el sentido de, evidentemente, no todas las personas se comportan de la misma manera, ¿no? Pero sí se pueden comportar bajo una misma función, ¿no? Y bajo las mismas leyes que rigen la conducta, ¿no? Bajo las leyes del aprendizaje, en este sentido. No se tiene que comportar la persona de la misma manera o tiene que hacer o tiene que responder en ciertos contextos o tener ciertas respuestas en contextos problemáticos, ¿no? Como estabas mencionando, Alberto, en este caso. No tienen que responder de la misma manera para que estén regidas bajo las mismas leyes, en este caso. Como que no podemos eximirnos, no podemos evitar huir de esas leyes de aprendizaje, porque al final nosotros ahora mismo nos estamos comportando bajo esas mismas leyes. Entonces no podemos intentar huir, es decir, no podemos ahora justamente separar eso, ¿no? O sea, es cuestión de no puedo separar de ahora yo, venga, justamente hoy con este consultante voy a trabajar en otra línea, no voy a tener en cuenta las leyes del aprendizaje, o sea, eso no podemos hacerlo como tal, ¿no? Sí, sí. Ya entendí por dónde iba, sí. Bueno, no, está muy buena el asunto, yo creo que nos puede dar. Y entiendo por dónde vas, creo. A ver si contestándote. Podría pensar uno que las leyes del aprendizaje han estado ahí durante toda la historia esperando ser descubiertas y estarán por el resto de la historia como una verdad última que uno puede asumir que está bajo su control o no, al estilo como las compara con las leyes de la gravedad, ¿no? A mí me parece que no. Vaya por delante, ¿no? Que somos clínicos, yo no me dedico al estudio de filosofía de la ciencia, etcétera, pero yo pienso que no es la posición adecuada, en el sentido de que no es que las leyes del aprendizaje dejen algo fuera y dejen algo dentro, sino que es una construcción teórica para interpretar el mundo donde digamos que ya hay un estado de las cosas en la manera como lo miras. No es que haya ciertas cosas que quedan fuera y bueno, los principios del aprendizaje están por ahí y tú tienes otras teorías. Me parece que esa es un poco la posición mía en ese sentido. Entonces, bueno, no sé si me ha aclarado más o menos o no en este sentido. Sí. Veo ahí un indicio de constructivismo radical en tus palabras. Sí, en un punto sí. Te cambio el asiento. ¿Te vienes aquí? No, huyendo un poco de eso, pero bueno, sí que pienso que la comparación de leyes de aprendizaje con leyes de la gravedad en el sentido de que están ahí dadas por toda la... No. Yo no pienso que sea así. Pienso que es una teoría, una manera de interpretar el mundo, que es indemostrable, tiene sus posiciones axiomáticas, es indemostrable, no hay verdad última en ese sentido. Lo mejor que puede ser es lo más verosímil, quizás la teoría más verosímil para interpretar el comportamiento humano, en función de los efectos que tenga en el mundo, etcétera. Bueno, yo pienso que hay otras maneras de hacerlo y por eso estamos aquí también. No pienso que sea equivocada, ni mucho menos. Pienso que convive con otras. Vale, como luego vamos a hablar de qué explica la eficacia terapéutica... Sí, es un temazo ese. Ahora vamos a ir un poquito atrás y os voy a preguntar cuál es vuestro modelo psicoterapéutico, porque precisamente como comentabais que había algún error y demás, ¿cuál diríais que es vuestro modelo psicoterapéutico, vuestra aproximación? ¿Cuál es el mito que creéis que es el más importante de vuestro modelo y cuál es vuestra defensa? O sea, es decir, por ejemplo, Ainhoa, que me imagino lo que va a decir, pues ¿cuál es el mito más importante de tu modelo y cuál es tu defensa en ese sentido? ¿Vale? ¿Se entiende la pregunta? ¿Desde dónde os aproximáis terapéuticamente en clínica
¿Qué mito es el más importante o el que queréis defender y cómo lo defenderíais? Bueno, si queréis hablo yo. Bueno, como estaba expresando, yo diríamos que soy generalmente parto del modelo sistémico. A veces me considero un poco integrador. Igual estoy diciendo aquí una cosa un poco como lo que decías tú, que un día soy sistémico y otro integrador, como que no se puede ser cada día con un consultante de un modelo diferente, ¿no? Algo, y tiene sentido. Más adelante a lo mejor hablamos y sobre eso. No pasa nada. ¿Qué modelo terapéutico Bueno, sigues hoy? hoy estoy aquí en calidad de sistémico integrador, si se puede decir así. ¿Cuál es el mito? Bueno, se me ocurren dos mitos, no sé si uno es mito. Bueno, el primero es que la sistémica lo que dice, que es un mito en el que yo caí al principio, es que la culpa es de la familia, que cuando hay un problema es la familia que es muy mala y eso es la sistémica mal entendido, ¿no? Aquí no hay ni buenos ni malos, eso no tendría nada de científico, ¿no? Y es verdad que la sistémica se ha centrado mucho en la familia porque es, con suerte, lo que podemos traer a consulta. Idealmente, un sistémico de pro tendría que ser capaz de traer a veces a la familia, a veces al vecindario, a veces al Parlamento, a lo mejor, al completo, ¿no? Porque es donde hay que hacer los cambios. ¿Cuál es tu defensa a ese mito? Y otro mito, claro. El otro mito iba a decir es que las constelaciones familiares no son sistémicas. Simplemente quería dejar eso dicho, ¿vale? Ni sistémica, ni psicología, ni... Bueno. Es que si no lo decía, a veces hay gente que lo piensa. Muy bien, muy bien. Seguro que es un clip polémico del Psicofest. Bueno, aunque dentro de la definición. Bueno. Y la defensa creo que ya la ha hecho. En cuanto al tema de que el mito es que la familia es culpable, no, la familia no es culpable. La familia está enredada también en el mismo problema, igual que están enredados otros sistemas familiares, pero no porque los padres quieran que sus hijos manifiesten los síntomas para no hacer frente conscientemente a sus conflictos, sino porque pues, muchas veces lo que no encuentran es las habilidades o la forma alternativa de afrontar la dificultad que están atravesando. Vale, muy bien. Pues ¿quién quiere continuar? Voy. Aquí esta pregunta me la han puesto difícil porque le di una vuelta al tema de los mitos y dije, es que hay tantos que no me puedes dejar uno solo. Entonces, yo me he hecho una lista, voy a ser breve, ¿vale? No, intentaré no... Pero, bueno, yo creo que muchos mitos de psicoanálisis están superados ya por los propios psicoanalistas, por la dialéctica entre modelos, etcétera. Pero hay un curioso fenómeno en el psicoanálisis, no sé si, yo creo que en otras teorías no pasa tanto, que es un apego excesivo y radical a los padres, a los autores, ¿no? Entonces, hay cuestiones como, por ejemplo, el énfasis en la sexualidad, que ya los propios discípulos de Freud en los principios de los años 1900 ya disentían con eso. Quiero decir, ese tipo de ideas se han ido abandonando con el tiempo. La centralidad de la sexualidad es una, que para mí está totalmente abandonada, pero hay muchas otras, ¿no? Por ejemplo, intento ser breve con la lista, por ejemplo, la cuestión machista, ¿no? Que también se dice mucho, es cierta en el sentido de que todos los mitos que yo creo que hay del psicoanálisis son argumentos que señalan limitaciones y problemas reales, que yo creo que luego se acentúan por los prejuicios, desconocimiento, etcétera, ¿no? Pero son limitaciones reales, que en el seno del propio psicoanálisis, como decía, se han ido un poco desmontando. Por ejemplo, toda la crítica feminista de psicoanalistas como Julia Kristeva, Lucía Garay, Jessica Benjamin, ya ponen un poco cota a esos excesos freudianos, ¿no? Que estaban totalmente fuera de lugar, ¿no? La cuestión del silencio del analista, también muy típico, los analistas que se quedan callados durante años, etcétera. Bueno, yo creo que también es una mala interpretación por un apego excesivo a ciertos excesos de algunos psicoanalistas que fueron padres de esto. Bueno, lo que uno tiene que silenciar, yo creo que eso es transversal para los tres, lo que me decís. Lo que uno tiene que silenciar como terapeuta son sus propios ideales, prejuicios, esquemas del mundo para atender a alguien, ¿no? Pero no creo que tenga que estar muy callado. Para mí es otro mito. El encuadre individual, ¿no? Los famosos psicoanálisis diván o uno a uno durante años, etcétera. Bueno, yo creo que hay muchos psicoanálisis, por ejemplo, el psicoanálisis multifamiliar, Badraco, psicoanálisis relacional, que habla mucho de incluir a la familia, que ya también han superado estas cosas, ¿no?
Otro es el tema de la duración de los tratamientos, que luego si queréis le damos una vuelta a esto, creo que más adelante toca, no me meto, ¿vale? Y también la cuestión del dualismo, que yo creo que Ainhoa la mencionó y me parece muy importante, porque efectivamente si uno toma como referente la ontología freudiana o de otros autores del círculo, donde el inconsciente es una caja de pulsiones, que Freud era un poco modelo de fontanería, ¿no? Pulsiones que salen por aquí, entran por allá, zonas erógenas, tal y cual. Bueno, pues es cierto que una ontología para mí superada y que justamente es Lacan y sus discípulos, etcétera, el que da un poco un giro, vamos a decir así, contextual, ¿no? Fijaos una frase de Lacan muy clara que yo creo que deja muy bien vista la cuestión. Dice, el inconsciente es el discurso del otro, viene del otro, ¿no? Todas estas cuestiones vienen de fuera. El yo es el otro. Este tipo de cuestiones habría que traducirlas, pero tienen un punto muy contextual en ese sentido. Entonces, para mí, bueno, esto también son cuestiones que están superadas. Podría seguir, hay muchos mitos, pero quizás me paro aquí y le dejo... Ahí no... Álvaro, tengo una pregunta. Sí. O sea, me interesa lo que estabas mencionando ahora, ¿no? En el sentido de... o sea, lo del inconsciente, de que estábamos hablando como una conversación del otro, o sea... ¿Perdona? Sí. Lo que acabas de mencionar, que es como contextual, como esa parte contextual. Sí. O sea, apelas ahora, o sea, es como la superación ahora de esos mitos de la psicodinámica, estabas diciendo, o lo he entendido mal. No, en el sentido de que hay autores, por ejemplo, Lacan dio un giro muy importante, ¿no?, en esta cuestión, que proponen una manera de verlo que rompe o que supera el dualismo freudiano. Es decir, como que si apeláis a un contexto, ¿no? Si hay Por supuesto, sí, sí. Luego hay que ver cómo se entiende el contexto. El contexto lacaniano pone mucho énfasis en lo simbólico, en el lenguaje, con muchos puntos en común, yo creo, con el contextualismo, que antes he estado escuchando a algunas personas. Se puede poner, claro, el contexto así en general, pues, ¿qué es, no? Habría que teorizarlo y aclarar a qué se refiere cada uno con contexto. Pero sí en ese sentido de que las cosas no vienen de dentro, sino de fuera. Tu deseo es el deseo del otro, el inconsciente es el discurso. Todas estas fórmulas... Pero el otro sería como otra versión de ti. No, el otro, intentaré no entrar así en tecnicismos, que no es el foro, pero hagamos... No, sí, porque o sea, a lo donde yo quiero llegar, Álvaro, como que en este caso como que estoy entendiendo que desde donde yo entendía la psicodinámica, ¿no? El psicoanálisis, Sí. Que evidentemente cero, Sí. cero experta en el asunto, pero como que para mí en este caso como que no es tan purista como tal, ¿no? En este caso la psicodinámica de la que estás defendiendo, porque si estáis apelando a un contexto, estáis teniendo un contexto en cuenta como tal, o unas interacciones que se dan en tu contexto diario, ¿no? Y nosotros desde el análisis de conducta, nuestro objeto de estudio, ¿no?, es la conducta, que es la interacción, ¿no?, de un organismo con su ambiente, como que en este caso como que no estoy entendiendo muy bien como ese giro, ¿no?, del que estás hablando. Sí. Pero ¿por qué no lo entiendes? ¿A qué te refieres? Claro. ¿Qué es lo que no se entiende? No sé si te pillo. No estoy entendiendo, pero de verdad, Álvaro, Sí, sí. que no me estoy enterando, Sí. en el sentido de, como que me has mencionado de Sí. que ya no existe la psicodinámica actual, la cual tú defiendes, como ese dualismo entre mente y cuerpo, porque tenéis en cuenta como un inconsciente del otro que está apelando al contexto. Sí. Entonces, no, para mí no tiene sentido basarse desde esa... O sea, para mí no tiene sentido, o sea, la verdad. O sea, no sé cómo... No sé Bueno, si me sí. estoy explicando, o sea, porque en el sentido de... por ejemplo, antes mencionaste, como cuando yo había mencionado, de como si era la única forma de entender la psicología. Claro que el análisis de conducta no es una panacea, pero sí es hasta ahora lo que más evidencia científica tiene. De hecho, hacemos uso de una herramienta de evaluación que es la más perfecta que existe, que es el análisis funcional de la conducta, ¿no? Entonces, como que no estoy entendiendo, o sea, que ya es por curiosidad, en el hecho Sí. de, si hacéis alusión a un contexto, ¿qué sentido tiene seguir basándonos desde esa psicodinámica o psicoanálisis? No sé si me Vale. estoy explicando. Sí, sí, perfectamente. Un apunte, contesto, a ver si aclaro y seguimos para no embarrarnos aquí tampoco, Sí, claro. porque has hecho dos asunciones así que luego igual podemos seguir, que el análisis funcional es la herramienta más perfecta, que el conductismo tiene más evidencia. Yo creo que habría que, no sé si nos va a dar tiempo, pero desmenuzar un poco evidencia de qué, Sí. perfección en qué sentido. Bueno, pero una cosa que quería decir para aclarar lo de antes, cuando yo digo que el inconsciente lacaniano es el discurso del otro, lo que quiero es superar esta cuestión dualista que se tiene mucho en mente cuando se habla del psicoanálisis, donde el inconsciente es una especie de caja negra, donde salen las pulsiones, etcétera, para transmitir una idea, que esta sería un poco la ontología lacaniana, donde lo que se llama inconsciente, como discurso del otro, el otro serían
todo el conjunto de determinaciones simbólicas, vamos a decirlo así, que nos determinan, valga la redundancia, muchas veces sin que lo sepamos. Ahí yo creo que con la idea de contingencias podría haber nexos en común. Por eso digo que no estamos tan lejos, Tan lejos, ¿no? ni es tan anacrónico como puede parecer. Yo creo que es muy importante aclarar esto para... Sí, o sea, luego vamos a hablar de qué tipo de evidencia, Perdón, Carolina. estudios, etcétera. No te preocupes, que ahora te doy paso. Pero quiero saber, Ainhoa, ¿cuál es tu mito preferido del análisis de Perdón por conducta? interrumpir, que estaba No, súper perdón, metida en lo que no, estaba diciendo bien, bien. Álvaro, la Hemos verdad. venido para Está esto. bien para Claro, aclarar claro. y tal, sí, sí. Sí, ahora hablamos sobre todo esto. El mito y defensa, ¿no? ¿Cuál Era. es el mito preferido tuyo del análisis Preferido. de conducta y qué defensa le...? Yo creo que cuando pensaba sobre, seguro que sale el tema de los mitos, ¿no? Digo, 100% va a aparecer el reduccionismo, ¿no? Creo que es el mito por excelencia en el que se ataca mucho a la filosofía del conductismo, ¿no? Y el análisis de conducta. Y ahora, ¿cómo que tengo que defenderlo, no? Vale. Evidentemente no somos reduccionistas, ¿no? Nuestro objeto de estudio, como he mencionado justo antes, es la conducta, ¿no? Que es la interacción de un organismo en su ambiente, ¿no? Entonces, en este caso, que no tenemos en cuenta las emociones, no tenemos en cuenta los pensamientos, evidentemente esto es falso. Simplemente que de la manera en la que se entienden las emociones y los pensamientos desde otras teorías, otras perspectivas, no es la de la que lo entendemos nosotros, ¿no? En este caso, el pensamiento es una conducta verbal que se basa y se rige bajo las mismas leyes de aprendizaje que se están basando la conducta. O sea, voy a explicarme, en el sentido de, en este caso es la conducta bajo la piel, como mencionaba Skinner en su día, es la conducta verbal privada, ¿no? Entendemos el pensamiento como conducta verbal privada, ¿vale? Y analizamos funcionalmente la conducta verbal privada de la misma manera en la que analizamos funcionalmente la conducta verbal pública, por ejemplo, cuando estoy hablando yo aquí contigo, ¿no? Entonces, en este caso, las emociones también las tenemos en cuenta, evidentemente. No creemos que somos robots, que vamos comportándonos en el mundo, no. Evidentemente, sentimos emociones, pero no entendemos las emociones de la misma manera en la que se entiende como algo fuera de sí, ¿no? Como algo que cogemos del cajón y hoy me voy a poner esta emoción dentro de mí, sino que se dan respuestas, ¿no? Mediante las interacciones que hacemos en nuestro ambiente, ¿no? O en este caso, pues se van dando unas contingencias que hacen que nos comportemos de una manera y no de otra, ¿no? Y también, haciendo referencia un poco a lo del problema psicológico como tal, la conducta, permitidme por favor la licencia de decir normal, y la conducta patológica como tal no son diferentes entre sí. De hecho, son ambas respuestas adaptativas. Por eso, en ese caso, sí me gustaría que Alberto luego más adelante pues mencionase como esa, en el sentido de si hubiese alguna diferencia de sistémica, como ciertas conductas, los síntomas y demás, como mencionabas, para poder entenderlo mejor desde tu perspectiva. Pero en este caso se rigen bajo la misma ley de aprendizaje y nos comportamos pues bajo la misma explicación que estoy diciendo como tal. Entonces, yo creo que el mito por excelencia puede ser el reduccionismo, en este caso. Muy bien. Pues aquí viene una pregunta importante que sí que me gustaría pediros que intentemos contestar no desde la literatura, y si hay utilización de metáforas o de formas de hablar, pues que luego, oye, si alguien no entiende algo, que yo si no lo entiendo también preguntaré, pues os podéis interrumpir, no evidentemente a la mitad de la frase, pero oye, ¿a qué te refieres cuando hablas de contexto, por ejemplo, como tú has hecho con él? Entonces la pregunta es, ¿cómo sabéis que funciona una terapia psicológica y un proceso terapéutico, ¿no? O sea, es decir, vosotros haréis psicología clínica, me imagino los tres, por lo que he leído en el currículum, y seréis buenos, seguramente, pero eso es diferente de saber por qué estáis haciéndolo bien, o incluso cuando un caso va mal, pues también es interesante saber qué, o hipotetizar qué ha pasado ahí, ¿no? Entonces, ¿cuál es vuestra hipótesis principal al respecto de eso? Y si utilizáis palabras que pueden ser términos medios o así, nos interrumpiremos y será bueno para que la audiencia entienda cuáles son vuestras hipótesis. Vale. ¿Te refieres a casos con cómo en un caso concreto tú puedes valorar que la terapia está funcionando? ¿Por qué funciona la terapia? Vale, porque es otra pregunta diferente. Claro. Contesta la que quieras porque se van a solapar. Vale. Porque, hombre, claro, sin referirnos a la literatura, hombre, desde la sistémica como desde cualquier modelo hay la propia explicación o una hipótesis acerca de qué es lo que tiene que cambiarse en función de la evaluación que hayas hecho del caso para que funcione la terapia, ¿no?
en términos generales, desde Sistémica lo que se propone es que el cambio se produce cuando hay una reorganización del sistema, es decir, donde cambian, por hablar en términos que todos manejamos, ¿no?, los comportamientos de una manera que permite a esa persona o esa familia que pudiera ser o ese grupo el adaptarse a la situación que la ha llevado a tener el comportamiento que llamamos síntoma, ¿no? Cuando cambian la manera que tienen habitual de relacionarse, por decirlo así. No sé si me explico. Sí, modifican su comportamiento, ¿no? Modifican su comportamiento, pero no de cualquier manera, sino de una manera que tú tienes que, en la hipótesis, que tiene que, bueno, pues no necesariamente tenga que ser un comportamiento concreto, sino que cambie de una manera significativa la dinámica y permita afrontar las cosas de una manera distinta, por decirlo ¿Y la dinámica así sería en ese sentido para la gente que no controle Sistémica? La dinámica es que si hay un comportamiento habitual, por ejemplo, un caso típico, una terapia de pareja donde uno de los dos miembros pues, se muestra muy celoso o muy celosa. Y entonces la otra persona, para que no se ponga nerviosa, oculta cosas con la intención de evitar el conflicto, ¿no? La dinámica es que uno intenta ocultar y el otro persigue, por decir así, a ver si le pilla en un renuncio, ¿no? Entonces, cambiar la dinámica sería que el comportamiento fuera diferente. Por ejemplo, que la persona que está revisando los mensajes del WhatsApp, en vez de hacer eso, dejara de hacerlo, pero fuera capaz de expresar sus preocupaciones con respecto a lo que está pasando en esa pareja de otra manera más directa, ¿no? Vale. O que fuera más explícito a la hora de hablar de las cosas que están sintiendo. Vale, o sea que en síntesis habría un cambio de comportamiento de una dinámica que puede ser de varias personas o de una, y eso sería para ti que una persona está avanzando, ¿no?, en ese sentido. Sí. ¿Los demás cómo lo veis? Oye, ¿vas tú? Lo que quieras, Álvaro. Bueno, voy. Pues también una pregunta muy buena, me da mucho que pensar. Para mí, yo siempre intento cuestionar las preguntas de entrada, ¿no? En el sentido de, me pregunto, ¿qué es funcionar? ¿A qué hará referencia a qué funcionar en cuanto a funciona o no, ¿no? Si funcionar es eliminar los síntomas, por ejemplo, ¿no? Para alguien puede ser, oye, que deje de tener ataques de pánico esta persona, o que deje de... Bueno, yo creo que es un punto de vista muy, muy reducido, ¿sí?, de la realidad clínica, pero hay detrás también hay toda una teoría acerca de los problemas mentales, digamos. Para mí, cuando viene una persona a consulta, por ejemplo, que tiene ataques de pánico, para mí el problema no son los ataques de pánico, porque yo tengo una teoría detrás más o menos discutible de que el problema no es ese, que el problema puede ser de otro tipo, de otra índole, estar en otro lado. Entonces, para mí funcionar no es eliminar síntomas. Ese es para mí el gran problema, y estaremos de acuerdo todos, creo, de los ensayos clínicos aleatorizados, de exportar el modelo médico de investigación a la psicología, categorías diagnósticas, reducción de síntomas. Yo creo que ahí coincidimos todos. Sí. Entonces, la cosa se complica porque es difícil, yo creo, obtener una medida objetiva, o lo más objetiva posible, de lo que es funcionar o no. Porque yo pensaba, respondiendo a... No lo tengo claro, lo acabo de improvisar, según lo decías, Alberto. Pensaba si una persona modifica todos sus comportamientos, pero sigue estando insatisfecho, o sigue sufriendo, o sigue demandando ayuda porque tiene un malestar excesivo, ¿podríamos decir que funciona o que no? Me parece complicado. Y yo voy a dar una propuesta, con la idea de que no lo cierra todo, pero insisto, la ética que guía el psicoanálisis, o que yo me escribo al menos, ética en el sentido que él orienta hacia dónde va, en qué dirección va, qué busca, es la ética del deseo. Entonces, para mí no es tan importante la reducción de síntomas en cuanto a que funcione o no, sino que la persona esté empujada y motorizada hacia un proyecto vital con sentido para sí misma. Puede tener síntomas, puede que no. La idea es que se puedan aliviar, ¿no? Pero para mí es lo más importante eso. Y no queda otra para eso que pasar por el discurso del paciente. No queda otra, pienso yo, que pasar por la subjetividad del paciente. No hay manera de saberlo si no es en conversación con ellos, ¿no? Ahora bien, no hay que tomarlo de manera ingenua tampoco. Una persona puede decirte, estoy mucho mejor, todo me va bien. ¿Qué quiere decir eso, no? ¿Quiere decir que realmente es así? ¿Quiere decir que se ha abierto una puerta que le ha acojonado y se ha replegado y dice, mira, ya estoy bien, me voy así? Claro, bueno, y perdona que te interrumpa, ¿no? Porque eso es interesante. Sí. Si no te puedes fiar del contenido, Sí. de las verbalizaciones,
¿Tú cómo lo haces para saber que hay avance? Porque hay casos así, ¿no? Hay casos que parecen una cosa y a lo mejor por deshabilidad social, por poner una etiqueta tal. ¿Tú cómo sabes que un caso avanza? Espera, contestando a lo de antes, por el tema de cómo saberlo, es cierto, no hay manera de saberlo. Yo todo lo que nos dicen los pacientes lo tomo como significante, es decir, como algo que no significa nada por sí mismo, porque una persona te puede decir, estoy triste, ¿qué quiere decir eso, no? Para esa persona, pues así con todo. Entonces, la mejoría solo hay manera de verla, pienso yo, en el caso por caso, tomando un poco la estructura de lo que la persona te dice. Si tú sabes que esta persona efectivamente te ha contado que en cuanto aparece un mínimo conflicto en su vida, sale corriendo y a los 4 días, después de una sesión intensa, te dice, mira, ya estoy mucho mejor, bueno, pues en ese caso justamente uno puede pensar que no es una mejoría, sino que hay que ir al caso por caso y me parece complicado como generalizar lo que es una mejoría. Pero bueno, yo he dado una propuesta que es la propuesta de la línea del deseo. Se pueden dar otras, no sé cómo lo veis. Sí, Ainhoa, cuando quieras. Sí, yo quería hacerle una pregunta a Álvaro en el sentido de, o sea, si una persona acude a consulta y a los días te verbaliza una mejoría, ¿dudas de esa mejoría en ese sentido lo que estabas transmitiendo? Igual ha sonado un poco mal, no quiere decir que desconfíe de los pacientes, ni mucho todo lo menos. Contrario, si es por no, sí, entender. intento leer eso que me dice en el sentido de que no tomarlo como que tiene un significado pegado y que estar bien significa lo mismo que entendería yo por estar bien. Ah, perfecto, alta. Sino intentar leerlo en el conjunto del sentido del caso. Igual no hay material suficiente y no se puede hacer nada, o igual sí. Pero yo creo que hay que interpretarlo en conjunto, en coherencia con el resto del caso. También puede ser que esté bien y mejore y punto, ¿no? Me refería a eso, no sé si me aclaro. Sí, perfectamente. Sí, la pregunta, ¿no? Y seguimos... Sí, vale. Adelante. ¿Puedes repetir la pregunta, Sí. por favor? ¿Por qué concentrada con... ¿Por qué funciona el tratamiento psicológico? ¿Cómo sabes que un caso avanza? Vale. Pues en este caso, desde el análisis de conducta, pues mediante un proceso de evaluación y de intervención conductual, ¿no? Hemos inducido unos mecanismos terapéuticos en los que pues, ha permitido la consecución de objetivos clínicos concretos, ¿no? En este caso, o sea, no... Desde el análisis de conducta no trabajamos como al libre albedrío de ver qué nos encontramos en el camino, ¿no? Y esto siempre lo transmito también mucho a los consultantes. Nosotros establecemos unos objetivos clínicos y trabajamos en base a eso, ¿no? Un poco con otras palabras sería pues modificar la conducta clínicamente significativa, ¿no? En este caso. Mediante pues reforzar conductas alternativas, ¿no? Y también cuando estaba Álvaro mencionando lo de la mejoría, ¿no? Yo dudaba sobre el hecho de igual se han dado unas contingencias en el ambiente que se escapa de nuestro control, que ha actuado de manera en la que se encuentre mejor, ¿no? Igual ya no se mantiene el sufrimiento que se estaba manteniendo cuando vino hace 2 días porque ha ocurrido algo, que se han dado unas contingencias justamente que ha tenido ese cambio de conducta, esa modificación de conducta como tal. Y bueno, también en este caso, que no únicamente apelamos a una modificación de conducta en el contexto terapéutico como tal, sino que ese cambio de conducta que buscamos en el contexto terapéutico se generalice en el resto de contextos y entornos en el que se comporta esa persona, ¿no? Eso sería como sintetizándolo, ¿no? Y a mí sí me gustaría mencionar, Carolina, si pudiese, el hecho porque me es curioso, ¿no? Y yo me siento como si estuviese en la Universidad de Granada un viernes por la tarde, porque como que constantemente mencionamos en la niña de modificar el comportamiento de una persona, ¿no? Modificar la narrativa o cómo entiende, cómo funciona el mundo, ¿no? A lo mejor, las relaciones con el mundo, podríamos decir, en este caso. Y justamente tenemos en cuenta un contexto y un entorno que justamente es una de las críticas también que recibe muchas veces la filosofía del conductismo, análisis de conducta, ¿no? Entonces, como que para mí es sorprendente, como que me estoy rayando, la verdad, porque en este caso como que veo que vamos en búsqueda de la misma respuesta, por así decirlo, la misma solución, pero no creo que sea bajo esa explicación, por así decirlo. Sí. Ahí os quería preguntar... Quería añadir una cosa a esto, si ibais a pasar el tema o igual ibas a seguir con esto. Voy a profundizar en el tema, o sea... Vale, ¿puedo hacer un matiz? Sí, yo pienso que hay muchos más puntos en común de los que inicialmente a veces se piensa desde fuera, cuando uno no conoce muy bien. A mí también me pasa a veces con el conductismo que cuando hablo con mi amigo Rubén, que está por aquí, y me cuenta ciertas cosas, digo, vale, yo estoy un poco atrasado, ¿no? Con esto, ¿no?
A veces pienso que se puede ser más ingenuos de lo que son, ¿no? Fallo mío. Pero quería añadir una cosa. Yo no pienso que... Obviamente se interviene, un psicoanalista interviene, pero yo no pienso que intervenga modificando la conducta. Yo no modifico nada, yo lo pienso así. Yo creo que la intervención de un psicoanalista va en la línea de ofrecer una lectura sobre el problema diferente, dejando ver que quizás el paciente había definido su problema en términos equivocados o diferentes. Yo creo que va en esa línea más de cambio de posición subjetiva. Luego ya modifica él su comportamiento. Es decir, como que le facilitas que llegue como a una conclusión que esa persona no es capaz de llegar por sí sola y tú le facilitas. Es decir, tú interactúas con esa persona para que llegue a una conclusión. Entonces estás interactuando con ella. Por supuesto, sí, claro. Entonces, ¿por qué no esa interacción no puede influir en la modificación de la conducta de esa persona? No, en el sentido que no lo veía tan directivo como que modifica una conducta o como que es tan importante el nivel comportamiento... No, de hecho, existen variables disposicionales que influyen en la modificación de conducta, variables que se dan en el ambiente para que se dé modificación de conducta. Evidentemente no somos la única interacción que va a hacer esa modificación de conducta, por así decirlo. Perfecto, claro. Ahí, que creo que es ahora cuando procede, hay un tema, ¿no? Viene una persona a consulta y está en una situación A. E idealmente, no es el psicoanálisis, ahí en eso no tengo tanta información, pasaría a una situación B. Es lo que querríamos, ¿no? La persona querría, estoy en A, quiero pasar a B. ¿Qué pasa de A a B si hemos definido la psicología como ciencia, cada uno ciencia natural, ciencia social? ¿Qué pasa para que esta persona pase de A a B? O sea, me habéis respondido a en qué cosas os fijáis, pero ¿cuáles son los mecanismos? ¿Qué ocurre? ¿Qué explica que haya habido un cambio terapéutico? Y ahí es donde insisto en que si hay algún concepto de alguno de los modelos que no entendamos, que aprovechéis y que os interrumpáis y si no lo haré yo, ¿vale? ¿Cuál es la hipótesis del cambio clínico? Porque justamente tú estabas hablando de que cambiar la narrativa quizá podría hacer, ¿no? Entonces, ¿qué os planteáis como hipótesis de cambio? Ibas a arrancar, Alberto, ¿no? Dale. Sí, es que justamente al hilo de lo que comentabais, ya el hecho de estar en terapia, la presencia del psicólogo, la psicóloga, terapeuta, ya introduce un cambio inevitablemente, aunque esté hablando o callado o haciendo el pino, ¿no? Ya necesariamente cambia, incluso pues como se ha hablado esta mañana, ¿no? Por el hecho de preguntar cosas, ya desde la sistémica lo que se propone es que ya al estar tú ahí metiéndote dentro del sistema ya se está modificando por tu presencia y es inevitable, ya estás modificando las interacciones. Y al preguntar o decir ciertas cosas, estás añadiendo una información, por decirlo de una manera comprensible, o otra perspectiva, o ayudar a darse cuenta de cuestiones de las que el consultante no era consciente, que permite que se vea en disposición de hacer ese cambio. O sea, que en ese darse cuenta no habría... o sea, estás hablando de variables contextuales, ¿no? Como de que si está una persona delante haciendo preguntas ya hay un cambio. Pero justo con este tema, ¿no? de lo más humanista, del darse cuenta o del cambio de narrativa, eso no es para vosotros un cambio. O sea, ¿qué está explicando? ¿Qué es eso? Si lo ponemos en otras palabras, que a lo mejor ahí nos puede ayudar con su punto de vista. Estoy pensando. Le doy mientras piensas... Uy, perdona. Ibas a decir algo. ¿Puedo mientras piensas decir Sí, por supuesto. Es que, claro, se me ha pasado que podía haber utilizado muchas veces el ejemplo de la escena que hizo esta mañana con los actores, Daniel, ¿no? Que además para la sistémica era fantástica, ¿no? Claro, hay lo que puede, en ese caso, si partimos de la hipótesis de que el comportamiento sintomático, una hipótesis, ¿no? del crío pudiera ser que lo que estuviera manifestando es un problema más bien de pareja que no están pudiendo afrontar y se centra la atención en el niño, lo que sería el cambio es hacer una convocatoria de vamos a trabajar con los padres en sesión, vamos a crear una interacción diferente, por decirlo así. ¿Vale? Y la interacción donde se está metacomunicando y hablando de cosas de las que no se estaba hablando, ¿no? ¿Vale? O sea que las interacciones diferentes con respecto a esa línea base serían un posible mecanismo de cambio, ¿vale? Exacto. Perdón. ¿Alguna idea más? Álvaro, quiero que... Era como estabas dándole una vuelta por si quieres que tire. Bueno, un matiz respecto a lo que dijiste de uno viene en una situación A y lo ideal sería pasar a B. Bueno, habría que ver, ¿no? Porque estamos hablando muy en general. Pero yo tengo mis dudas de que al menos de entrada uno sepa hacia dónde hay que tirar o cuál es la situación ideal a la que llegar. Ejemplo, una persona puede venir y decirte
me quiero separar de mi mujer o de mi marido, y te pide que le ayudes a eso, pero yo creo que sería un error tomar esa demanda inicial como que es lo que realmente le vendría bien a esa persona. Porque yo pienso que la gente, en muchas ocasiones, con la gente me incluyo, quiero decir, hay un factor de desconocimiento, no sabemos muchas veces, no sabemos por qué sufrimos, no sabemos por qué algo nos va mal o bien. Es complejo, entonces yo sería muy prudente siempre en saber, bueno, en tomar las demandas iniciales de un paciente, quiero esto, quiero aquello, necesito, como que eso le va a venir mejor. Eso es el matiz. Sí, sin duda, y perdona, te corto. Sí. No es tanto que el cliente sepa, aquí hablo de cliente, ahora si queréis debatimos sobre ese término, si os apetece, no es tanto que el cliente sepa qué hay que hacer para estar mejor. Lo que te pregunto o os pregunto es, ¿qué pasa para que la persona esté mejor, incluso aunque esa persona siga sufriendo? Porque yo nunca hablaría de síntomas. Una persona puede seguir teniendo ataques de pánico, aunque no les llamaría yo nunca síntomas, y puede haber un avance terapéutico. Cuando dices, total, no sé por qué las personas sufren, yo considero que como terapeutas deberíamos saberlo, y creo que alguna hipótesis tendréis, porque si no, sería como hablar con un cura o con un amigo. Sí, no digo que no se sepa, digo de entrada, asumir que el sufrimiento es el problema o que efectivamente está sufriendo con su marido, tiene que separarse. Digo que hay que ser muy prudente, por supuesto, ¿eh? No digo que no hay una explicación. Y efectivamente voy a contestar a lo segundo, el tema de por qué funcionan los procesos y demás. Y yo creo que en coherencia con lo que he comentado antes y mi manera de ver las cosas, para mí la cuestión, en la línea que presenté antes, va de las determinaciones simbólicas a las que uno está expuesto durante toda su vida, etcétera, y que en algún momento se pueden volver problemáticas, ¿vale? ¿Y qué es una determinación simbólica? Sería un conjunto de discursos, lenguaje, si queremos llamarlo así, al que uno está expuesto durante su historia y que de algún modo, sin que él lo sepa o sabiéndolo, le empuja, le determina, le condiciona hacia unas determinadas coordenadas u otras, ¿no? O sea, que sería un cambio de lenguaje, lo que tu hipótesis sería esa, con independencia de cuánto de directivo sea el terapeuta. Cambio de lenguaje, ¿a qué te refieres con eso? Tú lo estás definiendo como lenguaje, estas determinaciones simbólicas. Y yo te pregunto, ¿es un cambio de lenguaje lo que hace que cambie una persona? Yo diría que, no sé si cambio de lenguaje, no sé muy bien a qué te puedes, diría que tomar mayor conciencia, cuestionar, aflojar, flexibilizar esas determinaciones, son ejemplos muy, muy banales, ¿vale? No los toméis en serio, pero el chico que los hombres de su familia han sido deportistas de élite durante varias generaciones y él es el siguiente futbolista que tiene que ser, pero por lo que sea, eso choca con lo que él quiere y quizás ni lo sepa, pero sufre, falla en los entrenamientos, lo pasa. Hay toda una estructura simbólica, diría yo, que empuja, que determina, que mete presión para que ese chico sea como tal. Yo creo que en la medida que, por ejemplo, se cuestionan ese tipo de determinaciones de las que hablo, uno puede al menos estar más advertido, saber por dónde van los tiros, a qué está sometido y desde ahí navegarlo mejor. Para mí ese es el proceso, digámoslo así, de por qué uno se alivia, o así, generalizando mucho, ¿vale? Estamos aquí hablando en generalidad para poder conversar. Y si lo tradujera al análisis aplicado, navegar mejor sería tener más variabilidad de repertorio conductual, ¿o a qué te refieres con navegar ser, mejor? Con mis humildes conocimientos podría ser, creo que sí. Vale, pues Ainhoa, ¿cuál es tu hipótesis? En este caso, claro, porque estaba reflexionando sobre lo que estaban comentando mis compañeros, porque me está ocurriendo lo mismo que me estaba ocurriendo antes, ¿no? Igual que estabas preguntando a la Carolina qué significa, ¿no?, lo que estaba comentando Álvaro. Y en este caso, no solo aprendemos mediante contingencia, sino también mediante reglas verbales, ¿no? Entonces, en este caso, mediante las instrucciones, la conducta verbal del terapeuta, ¿no?, pues le facilitamos al cliente, consultante, que si ya están los 10 minutillos ahí restantes, pero no sé si podemos llegar a ese tema, pero en este caso, pues, que la persona sepa o llega a comprender los motivos por el cual se comporta y le ocurre lo que le pasa, ¿no? Es decir, porque puede seguir teniendo ataques de pánico, ¿no?, pero porque seguramente se escape de nuestro control el contexto en el que se está dando justamente ese ataque de pánico como tal, ¿no? Pero en el contexto terapéutico sí podemos trabajar y llegar al punto de, mediante nuestra propia conducta verbal, nuestras propias instrucciones y demás,
mediante reglas verbales y demás, que entiendan los motivos por el cual se comporta o les pasa lo que le pasa, ¿no? De dónde viene su sufrimiento como tal. Y por eso yo sí creo que es muy importante el uso de la herramienta de evaluación del análisis funcional de la conducta. Porque lo que me falta, en este caso, cuando hablábamos de los casos concretos, es como que me falta un poco de sistematizar, ¿no? De dónde viene todo. Es como hipótesis que puede estar incluso sesgada por nuestra propia historia de aprendizaje, nuestra propia historia de reforzamiento, ¿no? Nuestra propia historia de vida, o de nuestras propias relaciones con el mundo, ¿no? Es como que me falta algo ahí en este caso, ¿no? Entonces yo creo que mediante nuestra propia conducta verbal sí podemos implementar en el repertorio conductual de la otra persona, ¿no? Y reforzar conductas alternativas para que se relacione en su mundo de una manera diferente a la que se está relacionando ahora mismo. Vale. Y en este punto del debate, que es verdad que nos queda poquito tiempo, en base a lo que se ha hablado aquí, no a lo que dicen los libros o el psicoanálisis clásico, que ya nos han desmitificado cosas o de nuestro ámbito, ¿qué principales limitaciones veis a lo que está diciendo la otra persona? O sea, ¿qué no acabáis de entender? Tú estás hablando de que no entiendes o que te falta. Tú hablarías de falta de sistematicidad, pero ¿qué es lo que no acabáis de entender, no os encaja, para ver si el compañero puede solucionarlo intentando dar su perspectiva o no? Yo que soy la que más raya estoy, ¿no? Igual. Yo creo que hay como muchos conceptos abstractos, ¿no? En general, ¿no? No sé, yo creo que, por ejemplo, creo que se están comentando, igual yo también puedo estar entendiendo cosas las cuales no estoy de acuerdo con mis compañeros. Sí creo que está, en este sentido, como que sí estamos teniendo en cuenta el contexto de una persona, ¿no? Entonces, en este caso es como, ¿por qué soy psicodinámico? En este caso es como, ¿por qué? Pero en este sentido es como que veo muchos conceptos abstractos que me nublan un poco la explicación del por qué nos comportamos de la manera en la que lo hacemos y por qué estamos pues haciendo este debate, ¿no? En este sentido. Porque al final debemos ser parsimoniosos, ¿no? Y sobre todo porque tenemos que estudiar y trabajar y divulgar una psicología basada en la evidencia científica. Entonces el uso de conceptos abstractos pues no me molan, la verdad, Vale, en este sentido. Esa es la primera línea. Y por otro lado, como que tampoco me mola la diferencia entre como síntoma y como sufrimiento, como externo, como si fuese algo externo del mundo, porque al final son respuestas adaptativas las que tenemos. Evidentemente sufrimos, pero es una respuesta adaptativa, ¿no? Entonces en este caso como que tampoco me mola en ese sentido, Carolina, por no quitar mucho más tiempo. Vale, pues si queréis continuamos hablando de lo que no os encaja a vosotros y ya podéis contestar cuando acabéis todos. ¿Qué no os ha encajado de aquí, de lo que habéis visto? ¿Qué no estáis de acuerdo? ¿Y por qué? Pues antes decías tú una afirmación, a lo mejor es una pregunta también la que hago, ¿no? Decías algo así como que el análisis funcional de la conducta es la mejor herramienta que tenemos. La mejor no. La herramienta hasta ahora más perfecta que existe, no la mejor, no la panacea. Hasta ahora, evidentemente no la es... más perfecta. Hasta ahora considero que sí. La más perfecta, vale. Hasta ahora sí. Y la pregunta era en qué se basa esa afirmación. Más allá de... Porque lo decías dentro del contexto de la evidencia. Estamos hablando de la ciencia, ¿no? De conocimiento científico, ¿no? Vale. Y entonces, en lo que es, por lo menos aquí estamos hablando de terapia, ¿no? Lo que es la aplicación a la terapia. Lo digo también desde el desconocimiento, porque en su momento esta pregunta la hice... como súper breve para no quitar más tiempo, que quedan 5 minutos. En este caso, por ejemplo, Alberto, mencionas a cuando desde la sistémica, ¿no? Que estamos teniendo en cuenta como, para mí, partes del contexto de una persona, como el sufrimiento de esa persona, ¿no? En este caso, fuese como la explicación o la función de ese único contexto, ¿no? Una narración concreta pero en ese caso, por ejemplo, no podríamos controlar todo el contexto como tal en ese caso, ¿no? Entonces, cuando yo hablo de análisis funcional de la conducta, tenemos en cuenta las variables que influyen en la función del comportamiento de esa persona. O sea, queremos averiguar el por qué hace lo que hace, cuáles son los motivos. Entonces, tenemos en cuenta las variables que influyen en esa conducta, en ese comportamiento, en esa interacción con el mundo, ¿no? Estamos teniendo en cuenta las variables, los antecedentes, el comportamiento, las consecuencias, ¿no? Porque al final nosotros, desde el análisis de conducta, no vamos desde un conductismo mecanicista, vamos de un conductismo
consecuente, ¿no? En este caso, entonces, análisis funcional de la conducta es la herramienta de evaluación más perfecta que existe porque tenemos en cuenta todas las variables que influyen en la función y en la explicación del por qué nos comportamos de la manera en la que lo hacemos. Muy sintético y con un lenguaje tal, pero porque nos quedan 4 minutos. Vale. Si no hablamos, es que también podría hacer yo esa afirmación de... Claro, sí, por supuesto. La evaluación sistémica es la herramienta más poderosa que tenemos para evaluar. No, porque esto lo digo porque yo la mayor, no sé qué término utilizabas, crítica o lo que menos me encaja, pero incluso para la sistémica, lo incluyo, o para cualquier modelo, es ese término que también utilizabas antes, Carolina, de mecanismo de cambio, de cómo explican las terapias que funcionan. Hay teorías y luego esas teorías tienen más o menos, algunas mayor empírico, otras ninguno, pero sí que nos falta poder, creo yo, comprobar que efectivamente la terapia funciona por lo que decimos que funciona, unos y otros, ¿eh? Eso en la sistémica también nos pasa, por eso me incluiría también y también me chirría de mi propio enfoque. Perfecto. Yo es que no sé si he entendido bien la pregunta, me he liado un poco. Hablando de las limitaciones propias. No, de lo que habéis escuchado aquí y no de libros o de prejuicios o de otras cosas que no sean de este debate, ¿qué no te ha acabado de encajar para ver si te lo pueden aclarar tus compañeros? Critícame, Álvaro. Vale, ya. Bueno, 2 cosas, así intento ser sintético, que queda poco. La primera es la idea de conceptos abstractos. Todo concepto tiene su parte de abstracción, ¿no? Porque nace precisamente de eso. Y yo creo que quizás el psicoanálisis puede ser una crítica legítima, ¿eh? No me pica eso que por intentar una investigación más especulativa, más flexible, a veces peque de eso, ¿no? Sin embargo, yo creo que lo que habría que tener en cuenta es que ciertos conceptos que aquí se utilizan, que se dan por hecho que son cerrados, perfectos, ideales, como evidencia, como evidencia científica, pues son abstracciones todavía igual incluso peores que deseo. Quiero decir, evidencia de qué, para qué, de qué forma. Creo que no es tan fácil. Entonces la idea es no tomar como conceptos bien definidos, cerrados e ideales conceptos como esos, por ejemplo. Eso es lo que a mí me falla. Vale, os voy a hacer una pregunta que aquí sí que me gustaría que os mojarais bastante, ya por ser la última. ¿Es la de reserva? No, Qué sí. pena. Esa es sí. la buena, esa es la buena, sí. No me acuerdo cuál era. ¿Qué hace que un terapeuta sea buen terapeuta? Y si eso incluye que vaya a terapia. O sea, que si un terapeuta, para ser buen terapeuta, tiene que ir sí o sí a terapia. La segunda pregunta es una extra de la pregunta grande. ¿Qué hace que un terapeuta sea buen terapeuta? Vale. Y después, si para eso sería necesario que haya ido, o que fuera, o que estuviera yendo a terapia. Vale, voy a empezar por la segunda para responder la primera, ¿vale? Yo considero que no todo el mundo tiene que ir a terapia, en este caso, y que para ser buen terapeuta no tienes que ir a terapia. Sobre todo porque no tienes que aprender a dar terapia siendo cliente o consultante de un terapeuta, por así decirlo. Y por otro lado, ¿qué te hace ser buen terapeuta? Voy a intentar sintetizarlo porque si no, al final formo parte de la organización del evento y no quiero que se retrase, pero conocimiento, ¿no? Tener un estudio en filosofía, en ciencia y en tecnología. Hacer un estudio bastante preciso en este sentido, ¿no? Tener también en cuenta otras perspectivas, también considero que puede ser útil. Y luego, en términos de habilidades terapéuticas, por así decirlo, sí considero que hay varias habilidades terapéuticas que pueden funcionar, ¿no? En este caso, sobre todo en el repertorio conductual del terapeuta, por así decirlo. Entonces, como habilidades terapéuticas, voy a intentar resumirlo, por así decirlo, pero yo creo que es la habilidad social de comunicarnos con las personas con las que acuden a terapia con nosotros. Porque al final nuestra mayor herramienta que tenemos, teniendo herramienta, permitidme la licencia, de nuestro repertorio conductual, por así decirlo, es nuestra conducta verbal. Entonces yo creo que por un buen entrenamiento en nuestra propia conducta verbal, en nuestras instrucciones, adaptarnos también al nivel, entre comillas, del consultante, por ejemplo, en este caso, adaptar el lenguaje, ¿no? Es decir, no hablamos, yo no hablo no hablo en términos de filosofía de conducta y análisis de conducta, a lo mejor en terapia muchas veces, sí apelo a ciertos conceptos que no como tal, pero porque yo quiero llegar que la persona llegue a unos objetivos concretos. Entonces,
si mediante un lenguaje concreto, el uso de unos conceptos concretos, llego a ese objetivo, entonces yo creo que como habilidades terapéuticas puede ser, pues, sobre todo, un entrenamiento en instrucciones y en la conducta verbal del terapeuta. Y no tienes que ir a terapia para ser buen terapeuta. Vale. Alberto, aquí yo me he visto una entrevista vuestra de Reverso, ¿vale? Y tengo que sacar una frase. Alberto dice que, o comentaba en ese momento, que yo creo que las cosas pueden cambiar y a lo mejor ahora no pienses eso, pero tengo esta oportunidad y me voy a hacer cargo. Tú dices que lo que hace que un buen terapeuta lo sea es ser menos terapeuta y ser más persona. Sí. Bueno, quiero preguntarte, pero a lo mejor no tiene nada que ver lo que me vas a contestar, pero me llamó la atención esta frase. Sí, es una frase que sonaba bien, pero a lo mejor está vacía de significado. Yo estoy de acuerdo, Alberto. No, pero o sea, creo que procede, ¿eh? Pero queda guay. Pero, nada, aparte de suscribir lo que decía Ainhoa a la pregunta, por ser súper rápido, cualidades de terapeuta, tiene que ver con eso. Humildad, capacidad de adaptación y de flexibilidad, pero la flexibilidad con 3 límites que diría la ética, la competencia y la evidencia. Y en cuanto a terapia personal, creo que no es imprescindible para ser buen terapeuta, pero creo que para algunos terapeutas pasar por terapia personal les va a hacer mejores terapeutas. Estoy de acuerdo, Alberto. Puedo añadir claro que sí, claro que sí. Muy de acuerdo con lo que han dicho ambos. Yo creo que aquí coincidimos prácticamente. Y por añadir algo distinto, yo creo que me pareció con la pregunta que el nudo del asunto es: ¿hay algún valor añadido por pasar por terapia personal? Que es un poco el axioma psicoanalítico de uno tiene que ir a análisis para convertirse en... Yo pienso que no, por supuesto que no. Las cosas que habéis dicho estoy de acuerdo, pero sí que diría, ya por matizar un poco, que mucho cuidado con eso, porque sin ninguna duda las mayores dificultades que uno tiene frente a los pacientes son siempre, o en el 90%, de carácter personal. Entonces, yo creo que ya se supervise uno, haga análisis si lo considera. Yo creo que convendría revisar estas cuestiones, porque si uno piensa que no hay nada suyo en juego cuando está con un paciente, amigo mío... ¿Vale? Sí, de hecho, me gustaría decir una sola mención. Estoy completamente de acuerdo con ustedes. Y también, pues, en este caso, recuerdo... en este caso, lo que dijo María Jesús Frosán justamente en los premios Émora de Psicofe de Madrid, como que no eres mejor psicólogo por estar debajo del flexo durante todo el día, sino que el hecho de salir a la calle, ver cómo se comporta el mundo, lo que ocurre en el mundo, pues al final te va a facilitar muchísimo, ¿no? Entonces yo estoy completamente de acuerdo con los compis en el sentido de ser persona. Me ha gustado mucho, Alberto, la verdad, en ese sentido. Ser persona también es una de las habilidades que pueden ser pioneras en este sentido. Bueno, ya hablaríamos de qué es ser eso, ¿no? Pero, sí. Por último, habrá personas aquí que estén dudosas respecto a qué modelo empezar a ejercer su práctica clínica, ¿no? ¿Y qué palabras tendríais para ellos en 10 segundos? O sea, ¿qué os parece relevante, ¿no? Porque aquí decía Alberto que él tenía un propio prejuicio sobre la terapia que al final él ha acabado haciendo. Bueno, ¿qué es interesante para que las personas se decidan por un modelo si deciden no ser eclécticos o integradores en ese sentido? O sea, pero no sé si entiendo tu pregunta. O sea, la pregunta es que me gustaría que el público se llevase de hoy, del debate, por así decirlo. Que ya que tenéis aquí a todos los estudiantes y vosotros tenéis un modelo preferido que estáis defendiendo, ¿qué les recomendaríais a estas personas después de este debate? Para que puedan aprovecharlo, para que puedan seguir pensando, para que no se quede en un debate. Vale. Voy yo, ¿no? Mismo. Sí. Yo lo que diría, o sea, mi objetivo era al final estimular, ¿no? Estimular a todos los asistentes y sobre todo despertar la curiosidad, ¿no? Por así decirlo. Yo no considero que tengamos que ser, venga, únicamente voy a leer sobre la filosofía del conductismo, análisis y conducta, únicamente. No considero. Sí considero que contrastéis información, que leáis, que habléis con vuestros compañeros, que tertuliéis, que antes lo hablaba con Alex Santo, ayer se lo dije, hay una tertulia en Gran Canaria, por favor, que nos movamos. Yo creo que esa es la clave, el movernos, el reflexionar, el preguntarnos cosas, ¿no? Yo creo que es la clave. Creo que el momento de ser estudiante es el mejor momento. Yo recuerdo el último año de carrera con muchísima ilusión, porque fue el momento en el que nos unimos muchísimos estudiantes de Granada, hicimos un grupo muy bueno y de hecho nos cuestionábamos desde otras perspectivas. O sea, no únicamente nosotros sí queríamos estudiar y saber por qué debíamos apelarnos a un modelo y no a otro. O sea, por qué teníamos que defender eso y no otro. Entonces yo creo que esa es la clave.
y creo que no únicamente tiene que ser mediante un libro o una literatura. Creo que hay otras formas y otros métodos en los que podemos llegar a conocimiento e información y que justamente, por ejemplo, yo personalmente, que a nivel académico pues tenía un condicionamiento muy aversivo, he tardado mucho en leer, por así decirlo. A mí me ha ayudado mucho el debatir, tertuliar, hablar con mis compañeros, podcast, entrevistas. Yo creo que es una forma también, o sea, no hay una única forma de llegar al conocimiento en ese sentido. Y yo creo que también mediante el formato que tenemos ahora con las redes sociales, creo que también podemos llegar a hacer un buen uso de ellas, ver, leer, escuchar y empezar a investigar un poco por esa línea. Perfecto. Alberto, ¿qué les dirías aquí a los estudiantes que están pensando? Pues con eso yo creo que está mucho dicho, que lean mucho y que yo sobre todo que lo que lean y los debates a los que asistan como este sea con mucho espíritu crítico, sobre todo hacia el propio enfoque que uno tiene. Si uno no es crítico, no le encuentra ninguna pega a su enfoque y está excesivamente enamorado de él, creo que puede ser problemático. Genial. Yo, muy breve, por acabar, también en la línea de ellos, yo diría que es normal para todos, yo creo para mí lo ha sido, pues algo tiene que empujar hacia esto, ¿no? Uno se identifica con un maestro, con un modelo, con un ideal que persigue, que le motiva. Luego hay que empezar a cuestionar eso, hay que asesinar a los maestros, digámoslo así, metafóricamente, en principio. Y sobre todo, yo diría que para mí la clave es pensar contra uno mismo. Pensar siempre contra uno mismo. Y acabo con una cita de Lacan en ese sentido, que dice: hagan como yo, no me imiten. Muy bien, pues muchas gracias a todos. Gracias por ver este vídeo, os dejamos por aquí un enlace a nuestra última formación y por aquí algunos vídeos que os pueden resultar de interés. Si estáis buscando ayuda psicológica, también podéis mirar en la descripción del vídeo donde encontraréis nuestra web y podréis solicitar asistencia terapéutica de un profesional confiable y que os ofrecerá ayuda psicológica basada en evidencia científica.